Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Monkey Hands, el programa en el que hablaremos de todo aquello relacionado con la producción musical y con su industria, un espacio dedicado a descubrir las últimas herramientas y aprender nuevos recursos y técnicas para la creación musical con la que tanto disfrutamos. Hoy, episodio número 3, recursos de producción. Estamos viendo durante la semana el tema de In My Feelings de Drake y hemos visto el equipo humano que ha participado, que productores y que colaboradores y demás, y ayer vimos el tema de la armonía, pues qué acordes han utilizado, cómo han metido la métrica, la estructura. Hoy vamos a centrarnos un poco en cómo trabajan a nivel de estudio, qué equipo utilizan y qué plugins o qué trucos han podido recurrir para lograr ese sonido tan característico, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar comentando que lo dije el primer episodio, Noah Forti, que es el Ghost Producer de Drake, y Drake forman un muy buen equipo de trabajo y tienen como máxima el trabajar solos, absolutamente solos, en el estudio que tiene Noah. Es algo más que un home studio, no es tampoco un súper gran estudio, pero tienen todos los recursos necesarios como para autoproducirse, ¿no? Sí que es verdad que una vez que tienes las líneas ya principales de melodía de voz y demás, van a los estudios estudios Metalwork, y allí es donde ya graban las voces definitivas. Pero claro, sí que necesitan de alguna forma estar en un ambiente de trabajo cómodo, tranquilo, donde ellos saben precisamente no interpretar los gestos de Drake y no hace falta prácticamente ni hablar, y viceversa. O sea, comentan en las entrevistas que lo que quiere es tener el micro siempre abierto para cualquier idea. O sea, el micrófono está continuamente en grabación y con la voz lo más seca posible. Quizás un poquito de reverb o un poquito de delay dependiendo de qué tema y que lo requiera o no, pero muy poquito, la voz lo más pura posible para meterse en su propia sonoridad y poder sacar los mejores recursos vocales. Esto es muy importante destacar, porque muchas veces nos centramos o intentamos grabar con los mayores recursos posibles, con el autotune puesto, con los compresores, con los ecualizadores, y dependiendo de qué tipo de trabajo y en qué fase del proyecto estemos, sí que es importante trabajar con los menores recursos posibles y lo más efectivo, ¿no? lo más puro. De hecho, gracias a trabajar así han logrado ese sonido tan puro, ¿no? Si os dais cuenta, en las producciones de Drake hay un bombo muy potente junto con un bajo y 4 elementos de percusión muy bien metidos, ¿no? Luego sí que es verdad que lo desgranas y a lo mejor el bombo no es solo un bombo, sino que uno tiene la pegada, otro tiene la profundidad, otro tiene una reverb determinada. Lo mismo pasa con las cajas, con todo, ¿no? Al final sí que se convierte en una sesión con más pistas, pero a priori parece que hay 4 pistas, ¿no? Lo mismo pasa con la voz. Parece que, es una voz simple con una reverb, luego indagas y ves que tiene, aparte de 2 o 3 reverb con diferentes tiempos para conseguir esa profundidad. Lo mismo con la ecualización, con la compresión, pero hoy vamos a centrarnos en recursos característicos, ¿no? Como os he comentado, por una parte trabajan solos, una vez que tienen la línea de trabajo y la melodía ya trabajada, van a los estudios Metalwork, y como curiosidad, cuenta Noah que como está todo el rato grabando permanentemente, luego utiliza las pistas que están tarareadas donde todavía no hay melodía y las pone como por detrás, como para dar cierto ambiente, ¿no? En alguna ocasión lo ha utilizado y esto me pareció bastante curioso, porque yo también lo he hecho cuando se graban guitarras o cuando se graban, incluso flamenco, ¿no? Los jaleos, luego coges eso que aparentemente era para la basura. Por eso os recomiendo desde aquí que nunca tiréis nada, sino que lo tengáis ahí por si acaso. Y luego lo podéis utilizar como un recurso, ¿vale? También mencionar que el tema de las pistas, yo lo he recreado, he hecho una pequeña recreación del tema, es decir, lo he cogido y lo he intentado recrear lo más parecido posible. Lleva más tiempo del que he estado, pero vamos a echar una pequeña escucha para ver el tema de la armonía, ver un poco cómo... vamos a ver por aquí. Eso es. Es un poquito para que veáis, todas las pistas que estáis viendo son originales, es decir, no he cogido nada del tema, ¿vale? Incluso los sampleos lo he cogido de los temas que sampleó Black Nobile en su momento. Claro, lo que ocurre es que él sí que dispone de las pistas sin el resto de música, y yo he tenido que recortar y ecualizar de alguna forma para intentar quitar los bombos o la parte musical que había. Me gusta mencionar un poco de arriba abajo qué es lo que me he ido encontrando, y principalmente he empezado con la base rítmica, el pa, 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 que os comentaba, ¿no? Está haciendo ese ritmo con el bombo. La parte de la caja la hace con un side stick, o sea, con
con un aro, que es como si fuera el golpeo de la baqueta con la parte del aro de la caja, ¿vale? Lo que pasa que con un sonido electrónico mezclado con una clave, con el instrumento de una clave, y bueno, con algún elemento más ahí para que suene lo más seco posible con el tono, que estamos hablando del la bemol, igual que el bombo y que el bajo, ¿no? Es curioso porque todo al final está en su tonalidad. No se trata de coger elementos de percusión y un bombo 808 y un no sé qué y no sé cuánto, sino que los conocimientos musicales y de armonía y esa percepción también de ingeniería de sonido hace que el tema crezca una vez que tenemos todo más o menos puesto a tono. Incluso cuando nos queremos salir de esa tonalidad, pues es importante tenerla en cuenta para poner algún elemento desafinado, ¿no? Con algún poquito de detune, para generar ciertas tensiones. En este caso está prácticamente la mayoría de las cosas bastante bien afinadas. Incluso la voz de Drake, para darle cierto carácter, tiene un poquito de autotune para que haga esos movimientos en los giros, ¿no? También destacar que el bombo, como os comentaba, está muy pegado al bajo, está realzado ahí el subgrave del bajo, y el bombo tiene un cierto kick que se aprecia con auriculares, ¿no? Estas sensaciones es cuando lo pones en una discoteca o en un equipo de un coche más potente, te llena, te envuelve, ¿no? Aparte de que el beat es muy pegadizo y la letra está continuamente ahí, como os comentaba, te genera una sensación de... te envuelve, ¿no? Te mete dentro del tema, y eso es gracias, pues luego también a la compresión paralela que le está metiendo, a las reverb que hay metidas para generar esos ambientes. Como os comentaba también, es importante que un productor o que un músico tenga ciertos conocimientos, por un lado de armonía, por otro lado de la informática musical para aprender a utilizar estos programas, y también es muy importante intentar ir un paso más con el tema de la ingeniería de sonido, pues aprender a utilizar los compresores, los ecualizadores y las multitud de herramientas que nos van a dar otro carácter a una misma producción. Por eso os comentaba que Noah Forti, el Ghost Producer, además de ser músico y el tocar el piano y tal, él se empecinó con el tema de la ingeniería de sonido. Tiene esas dos patas muy bien cubiertas, y luego por otra parte le encantaba la informática y por eso domina estas tres herramientas. Eso es lo que hace hoy en día a un productor. Lógicamente no hace falta que seas el mejor ingeniero, porque luego hay otros especialistas, ni el mejor músico, ni el mejor nada, pero sí, ni el mejor de todo, pero sí que tienes ciertos conocimientos para luego poder dirigir a tu equipo de colaboradores y de especialistas, ¿no? No es lo mismo hablar que no tengas ningún tipo de conocimiento musical. Para la hora de dirigir tú como productor a un músico, pues es importante que conozcas por ciertos recursos como pues, la medida, lo que es una negra, lo que es una corchea, lo que es un acorde, como hablábamos en el anterior podcast. Y bueno, también es importante intentar ir un paso más, es decir, que las herramientas están muy bien, aprender a utilizarlas, compresores, ecualizadores que os decía, pero siempre también es un punto de inflexión el ir un paso más allá. Y si en los libros pone que los bombos hay que filtrarlos, los agudos para que centrarte en esa frecuencia concreta y demás, pues bueno, de repente se te puede ir la pinza y hacer todo lo contrario, ecualizarlo como un Charles para conseguir un sonido nuevo, ¿no? Con esto quiero decir que está muy bien la parte ortodoxa y la más teórica, pero hay que saltárselo en momentos determinados para lograr nuevos sonidos. Drake, de lo que se enorgullece de alguna forma, es que dentro de su género madre con el que él se ha criado, que él se siente cómodo, pues bueno, se ha hecho un nicho ahí porque nadie suena como él. Si os dais cuenta, la gente puede parecer sonar como él, pero no suenan como él porque lleva años de investigación junto con Noah para lograr ese sonido característico. Y aún es más, no se centra ahí ni se va a quedar ahí, sino que seguramente en próximos discos le veamos una cierta evolución, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo del primer podcast, donde hablábamos de lo que es la pasión y lo que es la implicación total con este tipo de cosas. Al final llegas incluso un poco a obsesionarte de alguna forma, o a incluso a soñar con el sonido, con la música, fijaros que vamos abriendo como carpetas. O sea, hemos hablado de la armonía, de los acordes, pero lo hemos al final complicado un poco más con una cuarta nota que te está dando una cierta extensión para darle un sabor más sofisticado. Por otra parte, el ritmo, pues mira, no nos hemos quedado con el típico bombo, sino que le damos cierta rítmica para que fluya un poco más esa energía, ¿no? En el tema del sonido lo mismo, no nos conformamos con que haya un bombo, una caja, un tal, coger una caja de ritmos y simplemente meterla, sino que intentamos que el bombo vaya lo más pegado al bajo, intentamos que la clave que suena en la caja, buscamos una que no rellene mucho, sino que suene seco para potenciar la voz. O sea que esto es importante, ¿no? Entenderlo, que
que siempre hay que ir un pasito más allá, que los conocimientos están muy bien, pero hay que utilizarlo como una herramienta, no como una Biblia donde hay que seguirla al 100%. Y bueno, espero que este podcast os haya ayudado de alguna forma a entender un poco más sobre este tema y yo creo que lo importante es que os surjan nuevas ideas para crear, y el que esté un poquito más perdido, que bueno, no se preocupe, contamos nosotros también en Monkey Hands con cursos de técnico de sonido, de producción musical, de DJ y de ambientación musical para videojuegos, al que le guste este mundo. Esta semana tenemos conferencia de introducción a la producción musical, para un poco al que venga perdido descubrirle nuevos recursos, y allí nos podremos entrevistar además y bueno, hablar un poco de nuestras cosas. Y mañana traemos a un experto de la industria que nos hablará desde su percepción. Él es Alberto Caracuel y es un gran amigo, también es colaborador y profesor en Monkey Hands, y él nos va a hablar desde lleva toda la vida de su percepción de la música dedicándose a ella. Es pianista, productor también, DJ, ha vivido unos cuantos años en Alemania. No os quiero adelantar mucho más porque es un tipo muy interesante y seguro que os va a enganchar. Nos vemos mañana en el próximo episodio y chao, hasta luego.